Bienvenidos a X igual de Ludo. Yo soy Dewel Pérez. Luis Chacón. Y hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo mío desde hace 19, 20 años más o menos. Carlos Paniagua, también conocido como Enrique Paniagua. Y hoy vamos a estar hablando un poco sobre cambio climático. Es un tema en el que Luis y yo no somos expertos, pero que también tiene repercusiones en nuestro día a día y en nuestra vida como líderes, pensando un poquito más a futuro. Entonces, Carlos, si querés hablarnos un poquito de vos, quién sos, qué haces. Bueno, muchas gracias primero que todo, de verdad, por invitarme al podcast. Yo sé que lo han tomado con muchísimo cariño y he visto algunos episodios, así que muchas gracias, me siento honrado. Bueno, en términos profesionales, yo soy experto en políticas públicas de cambio climático y soluciones basadas en naturaleza. Trabajo para Naciones Unidas ahorita, para el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, un programa global que se llama Naturaleza para el Desarrollo. Entonces, además de eso, soy consultor en cambio climático, en adaptación a cambio climático. Ahí vamos a ir viendo todos estos terminillos, ¿verdad? Porque son puras terminologías del campo y tengo ya como 12 años de experiencia, siempre trabajando en cosas ambientales. Antes estuve trabajando en agricultura climáticamente inteligente, bueno, climáticamente sí, inteligente. Estuve trabajando con comunidades indígenas vulnerables también en estos temas y bueno, un montón de esas cosas, así que además de eso, no sé si me presento la parte personal. Claro. Por favor. Hago tai chi desde hace rato, tengo como 10 años de hacer tai chi, me gusta hacer meditación, tengo una perrita que no está aquí porque si no, no nos deja grabar. Por ahí la oigo. Pero por ahí anda, sí, se llama Matilde. Y bueno, también esta es mi casa y la casa de todos ustedes. Y nada, Pichudísima, por cierto. Muchas gracias de verdad, por la invitación y por estar acá. Súper. Quizá empezar por, yo te conozco desde hace mucho tiempo y tal vez estuve en como esos momentos, pero ¿qué te llamó a vos a entrar en estos temas? Ambientales, etcétera. Sí. Bueno, yo siempre fui una persona muy existencialista, ¿verdad? Desde muy chiquitito siempre tuve muchas dudas existenciales, muchas relacionadas con cosas también religiosas, ¿verdad? Que quién es Dios, que dónde está Dios, que por qué, que aquí, que allá. Y una de mis grandes dudas siempre fue por qué yo estaba aquí, en el mundo, ¿verdad? Entonces, yo era un carajillo de 14 años que yo me agarraba cada rato con el mundo, ¿verdad? Yo no entiendo por qué estoy aquí, cagada. Entonces, con mucha reflexión me llevó a darme cuenta que lo que yo quería en la vida era como ayudar a la sociedad, ¿verdad? Eso fue como, y bueno, aquí yo me voy a poner un objetivo porque yo necesito un objetivo de vida para poder vivir, básicamente. Y luego en la universidad yo entré a estudiar Relaciones Internacionales porque yo creía que la única manera de cambiar el mundo era a través de política internacional, ni siquiera nacional, ¿verdad? Yo quería algo internacional. Pero ahí tuve como una de esas tantas crisis existenciales y dije, no, es que yo no quiero ser diplomático, ni quiero, ¿verdad? Ni puta, no quiero nada de eso. Figueres, nada de eso, ¿verdad? No quiero entrar en ese tipo de política. Y en eso fui a una conferencia de energías renovables en América Latina, ahí en la Universidad Nacional. Y eso, yo salí de esa conferencia renovado. Yo dije, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida, ¿verdad? Entonces, incluso pensé en cambiarme de carrera, pensé en cambiarme a ingeniería química para estudiar hasta los 50, digamos, ¿verdad? Porque yo ya tenía un rato ahí. Y yo dije, no, ya estoy un toque viejito, ¿verdad? Ya tenía como 3 años en la carrera. Y dije, no, yo voy a terminar esto y luego veo cómo me voy especializando. Pero la oportunidad llegó porque Relaciones Internacionales uno se puede concentrar en cooperación internacional, manejo de proyectos
de cooperación internacional, y por ahí me fui por la parte ambiental. Entonces, así fue como... RI es un poquito de todo, pero nada completo. Pero nada de nada. Entonces ahí usted puede agarrar por cualquier camino que usted quiera. Donde quiera. Mucho ring y un poco de helado. Poquito de todo ahí. Súper. Para las personas como yo, que he escuchado algo del tema, obviamente, periódico, noticias, etcétera, pero no tenemos nada como en full detalle, ¿qué es el cambio climático? Sí, es una... No me zapatees. Sí, no, es que comunicar es un reto, ¿verdad? O sea, Por todas las supuesto. cosas ambientales, comunicarlas en simples palabras, yo creo que es el reto más grande de la gente que bretea en esto, ¿verdad? Porque nos vamos en tecnicismos y empezamos a hablar de esto y les decimos a la gente, ¡más, esto es importante!, ¿verdad? Que nos vamos a morir. Pero otra gente le dice, ¿pero por qué? Porque uno empieza, ¿verdad, ma? Es que Porque los gases Coronado de está efecto caliente invernadero, hoy. ¿verdad? No, uno empieza con los gases de efecto invernadero y que la vara y que la radiación solar y que... Y tú, ¿qué le pasa a este mae? Me sentí como el de dónde era, de todos vamos a morir. Básicamente. Pero entonces, a ver si lo hago un poco, trato de hacerlo sencillo, ¿verdad? Hay dos cosas que están intrínsecamente relacionadas, el calentamiento global y el cambio climático, ¿verdad? Entonces, empecemos por calentamiento global, ¿verdad? Que es lo que lleva básicamente al cambio climático. Entonces, resulta que el planeta tiene los ecosistemas que tiene y nosotros existimos gracias a determinadas condiciones de este planeta, del planeta Tierra, ¿verdad? Estamos a una distancia del Sol realmente buena, y tenemos una capa de gases que se llama bueno, hay una capa de gases ahí, para no poner muchas cosas técnicas, que lo que hace es contener la salida de los rayos del sol, ¿verdad? Entonces los rayos del sol entran, rebotan, y ya rebotan con menos fuerza, digámoslo así, y se queda entonces un poco de ese calorcito. Ese calorcito es lo que permitió la evolución de lo que tenemos en este momento, ¿verdad? De la vida de los dinosaurios y antes bacteriana incluso. Es gracias a eso, ¿verdad? Es gracias a que las condiciones se dieron para que pudiera emerger la vida. Entonces, resulta que el ser humano va descubriendo diferentes fuentes de energía, ¿verdad? Que el fuego, que esto, que lo otro, y de pronto, por ahí del inicio del 1900, descubre el petróleo, ¿verdad? Entonces empiezan a hacer algunas pruebas y todo, y se dan cuenta que es una fuente de energía increíble, ¿verdad? Entonces se empieza a explotar, viene la revolución industrial también y todo eso, perdón, la de 1950, ¿verdad? Y por ahí, y se dispara eso como la gran fuente de energía. ¿Qué pasa con eso? Que de ahí estamos a la hora de quemar el petróleo y sus diferentes derivados, se produce gases, ¿verdad? Gases. Nosotros en su momento no sabíamos qué pasaba con eso, pero esos gases se quedan en esta capa de gases, ¿verdad? Muchos de esos se quedan en esa capa de gases que permiten que los rayos no salgan, ¿verdad? Entonces se han ido acumulando cada vez más de esos gases ahí. Y entonces los rayos del sol entran y menos pueden salir. Entonces se empieza a calentar más lo que vemos como la biosfera, lo que estamos nosotros aquí hablando, todo esto, ¿verdad? Entonces, ahí empezamos a hablar del calentamiento global, ¿verdad? Que empieza a cambiar la temperatura media del planeta, empiezan un montón de cosas a cambiar, ¿verdad? Empiezan a cambiar, por ejemplo, afecta a los ecosistemas, ¿verdad? A los anfibios, por ejemplo. Ellos con la temperatura, algunos se deciden si es macho o hembra. Entonces, si hay más temperatura, van a ser más hembras y menos machos. Y si son menos machos, van a pelear más, ¿verdad? Wow. Entonces, también se dan las cosas al revés, ¿verdad? A veces más machos y menos hembras, más pleito. Entonces,
hay un montón de cosas que afecta, además de eso, afecta los servicios ecosistémicos que nosotros podemos utilizar, el agua, el aire. ¿Por qué? Porque esto está afectando, está estresando a los árboles, y está cambiando también cosas como la temperatura en ciertos lugares. Entonces se dan más tormentas, se dan más huracanes, se dan más de todo, y eso nos termina afectando a nosotros, ¿verdad? El tema de los polos inclusive, ¿verdad? Que empiezan a derretirse. Exactamente, el derretimiento de los polos, y eso aumenta el nivel de mar, porque en los polos la cantidad de agua que está ahí, digamos, congelada es increíble, y el derretirse de eso, entonces aumenta el nivel de mar y pone en peligro a las personas que viven en la zona costera. Se dan más sequías, ¿verdad? O sea, todos los sistemas empiezan a cambiar porque empiezan a cambiar la temperatura de la Tierra, y a eso se le llama el cambio climático, ¿verdad? Entonces son dos cosas que están intrínsecamente ligadas, y cambian todos los ciclos del carbono, el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno, todo eso ha ido modificándose, ¿verdad? Entonces eso es básicamente, así como palabras sencillas. Como en grandes rasgos y con simpleza. Hace muchos años, y ahora que estaba preparando el episodio, me acordé que mi primer libro, sí, que yo compré de mi bolsa, era el de la economía del hidrógeno. Que sí. Y lo compré porque Carlos lo iba a comprar y yo iba a comprar yo también. Suena como algo interesante. A ver qué tal. Pregúnteme si lo he abierto, ¿verdad? O sea, creo que leí como las primeras 3 páginas, pero desde entonces yo veía, obviamente, ese interés en Carlos en el tema, en conocer más, en ver nuevos combustibles, nuevas alternativas y demás. ¿Qué elementos crees vos que han cambiado en el entendimiento de las personas con respecto a ese tema de ahí a hoy? En ese momento hoy. Yo me gusta, o sea, creo que soy bastante optimista, pero estos temas también me han forzado a ser más realista, ¿verdad? Creo que en ciertos lugares y en ciertas clases sociales la cosa ha permeado más que en otras, ¿verdad? Depende mucho de las culturas también. Yo creo que sí, la gente ha ido entendiendo, casi que por el bombardeo y las noticias que llegan, ¿verdad? Que la sequía, que aquí hay un montón de agua que cayó y se llevó un montón de los incendios, ¿verdad? Por todo eso, entonces la gente creo que está un poco alarmada, como, uy, hay algo que está pasando y que no suena bien, ¿verdad? Y mucha gente en zona rural y gente pobre, que ahora creo que vamos a hablar de cosas de personas vulnerables, son las que más sufren, ¿verdad? Por esto, porque son las que viven en las orillas de los ríos, son los que tienen menos recursos, y si pierden quizás el pedacito de tierra que tienen para cultivar, ya está, ¿verdad? Ya no tienen medios de vida. Entonces, creo que ha cambiado porque ha habido mucho bombardeo, la gente tiene alguna noción, pero a la hora de hacer los cambios estructurales es donde nos hemos pegado, ¿verdad? Porque los cambios estructurales tocan la economía. Entonces se requieren cambios estructurales a nivel de economía, a nivel del sector de finanzas, por ejemplo, que no ha permeado suficiente el tema como para que terminen de darse. Ahí van, de camino, están buscando cómo, ¿verdad? Bueno, hay una presión también de la sociedad, ¿no? Hay una presión de la sociedad, o sea, muchas empresas, ¿verdad?, que están haciendo esto, bueno, les hacen un escándalo y dicen, uy, no, hay que buscarle una solución a esto porque ya no van a comprar, ¿verdad? También es un asunto ahí de mercado que ya ha venido dándose, pero todavía los cambios más grandes son difíciles y hay muchos intereses de por medio. A mí me gusta, no sé si conocen la teoría U, pero bueno, no. quizás las personas que nos siguen no. Entonces la teoría U es como... en realidad es un instrumento que se utiliza para echar para adelante emprendimientos, de hecho. Pero la cosa es que hay como dos sistemas, uno nuevo que quiere emerger y otro viejo que no quiere terminar. Que va de salida. Que va de salida, ¿verdad? Entonces están los emprendedores que quieren como cambiar las cosas, ¿verdad? Y están los guardianes del sistema que hacen presión para que no cambie, ¿verdad? Y esos guardianes
digamos, en el punto de vista del cambio climático, esos son muy fuertes. Pues son potencias económicas, ¿verdad? Claro. Que no quieren soltar, no quieren cambiar, incluso a veces Políticas es un asunto, incluso. exacto, y es un asunto de mentalidad, porque incluso podrían beneficiarse, pero simplemente no quieren dar el paso, ¿verdad? Entonces hay muchas presiones de ciertos países también, Arabia Saudita, por ejemplo, y otros países que hacen toda la presión posible para que el tema de petróleo, por ejemplo, y gas, calladito, ¿verdad? Todo el mundo siga utilizándose el mismo petróleo, siga comprándose y todo. Entonces hacen lobby fuertísimo. En Estados Unidos también las petroleras hacen mucho lobby. Hay mucho detrás ahí que está esos guardianes presionando para que las cosas no cambien, y eso es difícil, ¿verdad? Entonces yo creo que sí ha avanzado, ahí hay un rum rum, ¿verdad? En la gente, hay más presión, la cosa se va moviendo, ¿verdad? De esa U está empujando, pero muchos guardianes muy poderosos que no quieren que las cosas cambien, aunque ellos mismos en el mediano plazo salgan perdiendo. Súper. Bueno, no súper, pero gracias por la explicación. Fabuloso. Fabuloso, excelente. Destruyamos la capa de Es mi ozono. muletilla ahora. Bueno, pero eso nos va encaminando un poquito a que habláramos del cambio climático, ya no dije nada, el cambio climático en the workplace, ¿verdad? Yo creo que la idea también salió porque al Luis y yo conversar, decíamos, ok, nosotros somos líderes de organizaciones, ¿verdad? Tenemos equipos de trabajo que son bastante amplios. Y a veces, yo creo que es algo de lo que yo hace poco hacía conciencia, pero yo creo que vos tenés gente virtual, yo tengo algunos que también están virtuales, y por ejemplo, hace no mucho hubo un diluvio ahí en Turrialba que se vino un montón de casas y demás, y tuvimos gente de nuestros equipos afectada, ¿verdad? Pero tal vez no dimensionamos una cosa con la otra, ¿verdad? Porque también estamos en un país donde estamos acostumbrados a que hay inundaciones, a que aquí no es invierno hasta que el María Aguilar no se desborda, ¿verdad? O sea, estamos acostumbrados a eso, pero también es como dimensionarle un poco. Creo que es también un cambio de mindset, porque lo que Carlos comentaba era, hay un tema hasta de lobby y facciones que, por ejemplo, yo creo que el boom más grande que yo he escuchado es, uy, vino la chica de limpieza y mezcló todos los basureros, entonces ¿para qué el reciclaje? Y hay como un tema de minimización que uno dice, y uno como que no lo conecta, ¿me entendés? Pero pasan este tipo de situaciones y nunca falta que salen las empresas diciendo como, hey, somos bandera azul, y uno lo asocia como que es un boom, y uno dice, uy, ya salvé el ambiente. Pero en algún lado había leído, y no recuerdo el dato exacto, pero se hablaba de que en realidad somos quienes menos contribuyen. O sea, son las empresas gigantes, petroleras, lo decías vos, de que son casi que responsables de todo esto. Sí, yo creo que hay que hacer esa salvedad, ¿verdad? Porque en efecto, creo que todos los países industrializados, ellos son los responsables del cambio climático, definitivamente. O sea, no se pueden quitar esa responsabilidad histórica. Nosotros que vivimos en el sur global no podemos tampoco hacernos, ¿verdad? No, y ahora todo el mundo fue responsable igual. No, mentira. Ellos fueron responsables, así hay que decirlo. Y ahí están los datos, ¿verdad? Y ellos son los que siguen contaminando más, ¿verdad? Bueno, ahora China ahí llegó a unos niveles increíbles, pero hay una responsabilidad, ¿verdad? Que ellos no se pueden quitar de encima. Ahora, que todos tenemos que hacer algo porque todos estamos metidos en la misma barca, sí, ¿verdad? Es como los capitanes del barco la cagaron y se va a hundir el barco, ¿verdad? Entonces, ¿qué decimos nosotros? No, fueron ellos, responsabilidad a ellos, sorry, que nos salven. No, de todo el mundo tienen que poner, ese es el asunto. No quitarles la responsabilidad que tienen y que tienen que poner más, ¿verdad? Pero todos tenemos que poner porque si no, nos hundimos. Nos fuimos en la tira. Y a nivel de organizaciones y así, yo creo que sí, al final de cuentas es mucho, ese cambio de mindset es súper importante, porque al final de cuentas igual somos consumidores, ¿verdad? Igual hacemos presión. Entonces, si hacemos el cambio de mindset y que se recicla y que se trata de, no sé, a la hora de hacer talleres o lo que sea, traer los platos que sean biodegradables o que sean de cartón, o todas esas cosas,
hacen que la gente esté más consciente y que busque más información, que le interese más información. Es como escuchen algo y sea familiar, ¿verdad? Y lo quieran entender un poquito más a que, no, ma, esta gente, qué pereza con eso, ¿verdad? Yo creo que también Luis ahora hablaba, y ese es el clásico, el ejemplo del basurero. Yo he estado en varias empresas donde sí, están sus basureritos, y alguien siempre se fija en que de repente tal vez el equipo de limpieza mete todo entre una sola bolsa después, ¿verdad? Y entonces creo que ahí es donde viene también un poco de esa presión, ¿verdad? Porque a nosotros como líderes nos llegan y nos dicen, hey, esto está pasando, corríjalo, ¿verdad? Y yo lo veo como es como hacer un zoom in, pero cuando ya lo ves en un contexto global, pasa lo mismo, ¿verdad? Hay empresas que ahorita están presionando a las grandes corporaciones, ya sea quitándoles negocio o tal vez no viéndose asociado con esa empresa porque no está teniendo prácticas, ¿verdad? Que sus consumidores le exigen. Exacto. O sea, es toda la cadena, ¿verdad? Es como esa cadena. Es importantísimo esa presión, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que se está consumiendo? ¿A qué nos está llevando? Y en términos de inversión, por ahí también va la cosa. Cada vez menos bancos, el sector financiero se va moviendo poco a poco, cada vez menos bancos prestan a empresas petroleras o que tengan el tipo de negocios así más agresivos con el medio ambiente. Ya no, porque eso es un problema, ¿verdad? Entonces prestémosle mejor a esta gente que hace cosas verdes. Entonces ahí se da una transformación del ciclo, ¿verdad? De la inversión y todo, que hacia eso vamos, ¿verdad? Entonces eso es importantísimo. Lo que se haga dentro de la empresa, por ejemplo, eso que dijiste de trabajar ciertos días desde la casa y ciertos días ya en la oficina. Entonces ahí se ahorró un montón de gases de efecto invernadero porque todo el mundo tiene cargo, ¿verdad? Una empresa, no sé, como Amazon antes que trabajas ahí, que son miles de personas, ¿verdad? Si les deseas a esas miles de personas, vean, la mitad no vengan hoy, ya es la mitad de esos miles dejando de contaminar. Y eso lo mismo allá en Estados Unidos, que son todavía más, 40,000 y pico, ¿verdad? Que dejan. Entonces todas esas políticas empresariales hacen la diferencia. Definitivamente. Bueno, yo no sé si a ustedes les impactó tanto como a mí, me imagino que a vos sí, porque eso es tu tema, pero 2020, o sea, las especies retomando sus espacios, Exacto. los ríos volviéndose cristalinos, y fue en cuestión de meses. Lo que a mí me puso a pensar es una vara súper negativa, pero yo decía, qué parásitos que somos, porque fue una vara casi que instantánea. Fue Sí, instantáneo. es muy fuerte eso, es muy fuerte. O sea, realmente no hay ninguna especie sobre la faz de la Tierra que haya modificado la Tierra tanto como el ser humano, o sea, como el Homo sapiens. No hay ninguna otra que lo haya hecho como nosotros y de manera tan fuerte, ¿verdad? Tan negativa, digámoslo así. Hemos colonizado todas las zonas de la Tierra. Hablemoslo en términos de especie, que a veces nos cuesta, ¿verdad? A veces nosotros como personas vemos un perrito, vemos no sé, Eso es una especie. Exacto, una lagartija, yo no sé qué, eso es un animal, ¿verdad? Al final de cuentas nosotros somos una especie, Una ¿verdad? Y verse a uno como Homo sapiens es como, ¿qué? Ajá. ¿Yo? Y claro, hermano, yo soy un mono aquí que habla, ¿verdad? Eso es lo que somos, ¿verdad? Entonces, verlo en términos de colonización, ¿verdad? Hemos colonizado todos los rincones del planeta están bajo nuestro control, básicamente. Cambiamos el uso de la tierra cada rato, reconstruimos, nos volamos montañas, cambiamos el curso de los ríos, de todo. En el mar también hemos sobreexplotado todas las pesqueras. Ahora incluso están viendo si están cambiando las corrientes marinas también por cambio climático, y eso ya sería lo peor, que usted no lo crean, eso sería ya lo peor, porque eso determina tanto, determina lluvias, determina temperaturas, determina un montón de cosas, y hasta eso incluso ya podría ser que esté cambiando, ¿verdad? Entonces el impacto de nosotros como especie es brutal. Entonces una de las cosas pasa por vernos como verdaderamente lo que somos, una especie. Claro. Y que necesitamos de todo eso que está allá afuera, la lagartijita, que la arañita, que esto, para que nosotros podamos existir. Dependemos de ellos, es que es increíble, ¿verdad? Y a veces nos cuesta verlo así. De hecho, hay un documental en Netflix de
algo que es como que todo está conectado. Yo creo que te lo voy a sugerir en algún momento. Y uno de los, por ejemplo, de los temas es que decían que en Londres el agua está muy contaminada de medicamentos, Buenísimo. especialmente de antidepresivos. Y porque, y de hecho hacen como un spike los fines de semana. Eh, Hicieron un estudio donde pusieron como 2 lagos artificiales llenos de peces, uno con esa agua y otro con agua cristalina normal, ¿verdad? Y en el que tiene antidepresivos, los peces ya no andan en cardumen, sino que se separan y van a áreas más hondas, donde son presa fácil. Mientras que en el comportamiento habitual, en el agua cristalina, están en grupo, Ajá. no son tan depredados, se pueden mantener. Entonces hasta eso, ¿verdad? O sea, con nuestra orina, ¿verdad? ¿Cómo afectamos ese equilibrio Exacto. tan delgado? Es que es muy delgado. O sea, uno, si uno se pone a ver ya esas cosas así, es pura delicadeza. O sea, la naturaleza en sí es pura delicadeza. Y cualquier cosita que usted haga tiene un efecto. Todo. El efecto mariposa, ¿verdad? Entonces, a veces vivimos en nuestra vida muy automático, que quiero que el carro, que el brete, que estoy estresado, que los carajillos, que aquí, que allá, y ya casi que ni da tiempo para pensar un poquito en qué, o sea, qué estoy haciendo, qué estoy afectando y qué le voy a dejar a estos maecitos chiquititos, ¿verdad? A mis hijos, qué va a pasar en ese mundo donde ellos van a tener que vivir con el impacto que nosotros estamos teniendo, ¿verdad? Es como difícil eso. Yo tengo una pregunta que no sé si es difícil, pero me llamó la atención ahorita que hablábamos de la emisión de gases por el tema de los carros, ¿verdad? Yo creo que al ser esto un tema de tantos grupos o de tantos intereses, lo más fácil es perder el norte de lo que es importante. Pues, por ejemplo, nunca falta el que dice, "Ja, cambio climático, déjeme de la choza, perro", y el mae cree que está salvando el medio ambiente, and I get it, digamos, emitimos menos gases, pero se está perdiendo el norte de, hey, esto es por un tema de cambio climático, ¿verdad? Entonces, varón y varonesa quedan en la casa, debo el decepcionado de que dije varón. Entonces se quedan el chico y la chica en la casa, pero siguen contaminando, aprovechan y igual salieron, usaron el carro o hacen otro sinfín de actividades que igual contribuyen al tema del calentamiento y del cambio climático. Ahora que hablamos de la teoría esta de la U, ¿qué es lo que vos pensás que es nosotros como individuo? Y bueno, hablando ahora de los peces, que podríamos aprovechar si nos pusiéramos como los cardúmenes de peces para realmente tener un cambio. Porque, por ejemplo, obviamente yo no puedo ir a pelear contra las grandes empresas y yo entiendo que el reciclar es un granito de arena, pero ¿qué pasa si a mí genuinamente, para quienes nos escuchan, dicen, pucha, yo al Chile quiero tener ese impacto y tal vez, lo hablábamos en The Workplace, me lo quiero llevar al workplace y nosotros como líderes, que es algo que incluso yo podría implementar aprovechando que nosotros tenemos 100, 200, 500 personas, a veces inclusive debajo de nosotros, para hacer una presión, que bien que mal. Y a veces hasta cierto presupuesto. Claro, exacto. Sí. Bueno, yo creo que, o sea, primero, o sea, tengo que hacer ese disclaimer porque es obligatorio, creo yo. Disclaimer. Sí, sí, y es que en serio el cambio que necesitamos tiene que ser estructural, ¿verdad? O sea, realmente tiene que ser a nivel de economía, esas grandes potencias tienen que hacer cambios enormes, nosotros a nivel nacional, etcétera, etcétera. Y yo entiendo que eso no lo podemos hacer nosotros, no lo vamos a hacer aquí desde la casa ni en el trabajo, no, ¿verdad? Pero tenemos que estar conscientes de eso porque igual somos parte de la opinión pública, ¿verdad? Y esa opinión pública al final tiene su importancia, ¿verdad? A nivel político, etcétera. Entonces empiezo por ahí, ¿por quién votamos? ¿Verdad? O sea, ¿a quién le vamos a dar el voto? Okay. Si esa persona no tiene una noción de qué es el cambio climático, es una persona negacionista del cambio climático, como ahora estamos viendo, tendencias clarísimas, que yo no sé si es mero interés económico que puede ser, o es gente que incluso ya le da miedo, ¿verdad? El tema, y dice, no, aquí mejor ni hablemos de eso porque me da pánico de eso, y eso es mentira, ¿verdad? Así casi que le entran como por ahí. Conspiranoico. Sí, medio conspiranoico por ahí. Entonces, ¿a quién le damos el voto? ¿Qué planes tiene? ¿Y qué ha hecho en el pasado, ¿verdad? Si le creemos o no le creemos, ¿verdad?
Eso es súper importante, aunque sea algo tan pequeño, es brutal, porque te pongo un ejemplo, en Brasil hubo un cambio enorme en la deforestación entre el pasado gobierno, ¿verdad? Que era como dejar hacer, dejar pasar, hagan lo que quieran con la Amazonía, y un nuevo gobierno que toma decisiones, ¿verdad? De no, vamos aquí a hacer las cosas, eso no es así, es una política diferente y o sea, ha bajado la deforestación increíblemente, ¿verdad? Como un 60% en la Amazonía, con solamente políticas estatales, ¿verdad? Entonces a veces dicen, no, es que eso no sirve de nada, la política pública sirve, en esto hace la diferencia, Bueno, gran claro. diferencia. Costa Rica, por ejemplo, si vos ves el mapa de bosques de 1970, creo, hay un cambio en política pública como en los 80s y se recupera casi un 60%. Sí, Sí. sí, hay una gran diferencia ahí en la política, pues exacto, de reforestación y incluso hay un cuento con las naranjas y todo para restaurar ciertas zonas, ¿verdad? Con cáscaras de naranja y toda la carajada, porque era un muy buen abono para hacer crecer el bosque y todo. Eso es casi que un cuento de hadas, es lindísimo eso. Ojalá que luego lo podamos ver más en detalle. Pero es importantísimo esa parte. Entonces, el voto. Luego de eso, los hábitos, claro, los hábitos que tenemos a diario, que eso van a ser gotitas de contribución, y no solamente cambio climático como tal, sino temas como el plástico, ¿verdad? O sea, hay otro tema que sí está relacionado con el cambio climático, pero es también muy delicado para la salud humana, y son los microplásticos, ¿verdad? O sea, ya se ha detectado microplásticos en nuestra sangre. O sea, nosotros es posible que ya tengamos microplásticos ya integrados, ¿verdad? Y eso es todos los empaques, todo eso que a mí, cuando yo creo que luego de escuchar esto van a vivir mortificados como yo, y espero que así sea. ¡Vamos a morir! Espero que así sea. Pero yo ya no puedo agarrar cualquier cosa en el supermercado sin pensar qué va a pasar con esto luego, ¿verdad? O en la refrigeradora, ¿verdad? Que yo agarro esto y a veces hay promociones y lo voy a tirar aquí mismo a la hospi. Censura. Una cosa que es como de promoción, ¿verdad? De los, ¿cómo se llama? De los yogur. Promoción, entonces a mitad de precio. Y son 2 yogur pegados, pero lo que los une es un poco de plástico. Y por eso uno tiene la mitad de precio. Dice, más esta gente, en serio, ¿por qué no le pone algo bonito, una cosita ahí, no sé? O que nada más agarre 2. O que nada más agarre 2. Ajá, pero vale menos porque tiene más plástico. Mae, es que me entiende, o sea, si usted se pone, es que no hacemos sentido, mae. Tenemos que empezar a conectar un poquito el cerebro y decir, mae, hay un problema enorme con los plásticos, todo eso. Usted tira aquí un poco de varas de plástico, bueno, ya lo tiré al basurero. Claro, llega al basurero, ahí si se maneja mal, va a dar a un río, ese río se lo lleva y va a dar al mar. Todo eso va a dar al mar. Nosotros casi que ni lo vemos, pero los ríos aquí están llenos de eso, llegan al mar. Ahí por las corrientes, que el sol, que todo eso se van haciendo chiquititos hasta llegar a ser microplásticos, y eso, el mundo está lleno de eso, de microplásticos, ¿verdad? Y es cada cosa que usted compra en el supermercado, que tiene sed, se compró una coca, pum, ¿qué hace usted con eso? Uno lo tira, ¿verdad? Entonces, el pensar como consumidor qué va a pasar con este contenedor que tiene el producto que yo quiero es importante, y eso hace, quizás no tanto para el cambio climático, pero para el tema de plásticos, que para la vida silvestre esto sí es fundamental, es súper importante, porque esa es la otra cosa, y lo voy a tirar así. Hay otra crisis que no es solamente la del cambio climático, sino la de la biodiversidad, que estamos perdiendo especies increíblemente. A lo loco. Hay 1 millón de especies que están en peligro de extinción. Estamos, o sea, yo no sé a cuántos años de entrar en un proceso así de destrucción masiva, de extinción masiva de especies, que como decíamos ahora, todo tiene un efecto mariposa. Si eso pasa, va a ser quizás hasta peor que con el cambio climático, ¿verdad? Entonces, esa huevita que yo me compro, ¿verdad? El chicle, lo que sea,
tengamos un poquito más de conciencia y veamos qué hacemos, que seamos creativos con los contenedores, como lo hacían las mamás, mae. Las mamás agarraban eso y le ponían frijoles al tarro de helado. De Numar, llegó uno a monchar y se llevó la mantequilla. La caja de galletas con hilos. Exacto, entonces todo eso es reutilizar, ¿verdad? Sí. Es importantísimo. Y luego, en la parte laboral, todo, o sea, todo lo que se pueda hacer, todo lo que se pueda hacer para generar conciencia, para gastar menos, para comprar cosas más biodegradables, digamos, o de papel, o cosas así. Los globos, mae, no lleven globos. Va a haber una celebración, díganle, mae, no compren globos. ¿Por qué? Porque es plástico, entonces ¿para qué van a comprar? ¿Y qué se va a hacer de esos globos? Ni mierda van a hacer, mae. No van a hacer nada más que durar ahí 1-2 horas. Eso fue su vida útil y luego pasan a ser microplásticos en el mar. Eso es lo que va a pasar, mae. Entonces, si tenemos esa lógica, si logramos empujar esa lógica. Yo ya tenía globos para tu cumpleaños. No, man, no quiero. Ve a ver quién los hace. ¿Quién los hace, man? Entonces, eso es importante. Y luego, otra cosa de la que no se habla mucho, pero la gente que tenemos la dicha de trabajar en empresas, tenemos un buen sueldo, cosas así, contribuir a ONGs que trabajen en el tema de cambio climático y de conservación. Eso es súper importante, porque, y eso se habla poco, ¿verdad? Es como, o sea, si usted le pregunta a la gente de las empresas, hagan una pregunta, ¿sí? ¿Cuántos contribuyen mensualmente a alguna causa ambiental? Mae, Nadie. muy pocos, ¿verdad? Perdón que te interrumpa. Yo creo que nosotros, ya ahorita estaba haciendo esa reflexión y creo que nosotros no hemos, por lo menos en mi experiencia, no he tenido como ese tema de contribuir, ¿verdad? Para mí es más un poco también el tema de pobreza, que también está relacionado y demás, ¿verdad? Pero nosotros sí tenemos o hemos tenido influencia sobre voluntariados, ¿cómo se llama esto? Proyectos de responsabilidad social empresarial. Desde esa óptica, ¿qué se podría hacer? Y suave, quizá antes de que Carlos responda, me robaste la pregunta, porque justo en eso estaba pensando. Tenemos este tipo de actividades, es como limpiar una playa, pero se alquilan 2 busetas que van a ir a emitir gas para Y montarlos. se les compra agua con botella De botella plástica, plástico. ajá. Sí, o sea, yo creo que a mí me parece bien porque son actividades que concientizan, ¿verdad? Que la gente va al río a juntar y uno se da cuenta, no, esto existe. Bueno, uno se va ahí y meterlo, aquí pasa un río, para los que no saben, uno se va a asomar ahí, aquí se ve de verde, pero se va a asomar un toque. Ay, y yo he nadado ahí. Sí. Pero... y está por las bolas, sí, la bola de la bola de venga. fútbol. Sí. Y está lleno de tarros y cosas así. Entonces la gente se da cuenta, pucha, eso es importante. Sí pasa. Sí pasa, ¿verdad? Pero quizás ver si, de qué manera eso que se está comprando, digamos, se pueden llevar, no sé, en botellas de agua de vidrio, ¿verdad? Que son más, se pueden reutilizar. O se lleva un garrafón y ya no son 3.000 botellas de agua, sino un garrafón que ese garrafón se reutiliza. Pensar de qué manera un poquito creativamente esas pequeñas cosas pueden cambiar. Y luego yo creo que sí asociarse con ONGs que tengan actividades que tengan mayor impacto. Que tengan proyectos también. Que ya tengan proyectos, que tengan mayor impacto, que sean parte de un proceso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no sé, procesos de restauración de bosque, una cosa así. Entonces, que sea un grupo que va a plantar y luego eso al mes va un grupo a limpiar esos arbolitos y que los arbolitos están ahí conservaditos, que si alguno se ha quebrado se quiebra, se replanta, una cosa así. Entonces hay procesos, ¿verdad? No hacer así cosas como por hacer ahí lo que salga, eso quítemelo. Es que a veces uno está tan atareado en el brete que dice, mae, lo que sea, esta gente va a reventar chicles de agua de las mesas de un restaurante, no importa, ¿verdad?
Pero si no pensar un poquito más cuál es el proceso al que vamos a contribuir, ¿verdad? Que sea algo que vaya ahí en el tiempo, evolucionando, ojalá, ¿verdad? Me da risa porque, digamos, un poco de lo que queremos hacer es como aterrizar eso a líderes, ¿verdad? Nosotros trabajamos en empresa privada y los liderazgos cambian igual o más rápido que los presidentes en los países, Sí. ¿verdad? Sí, sí. Entonces, te voy a poner un ejemplo muy claro. Por ejemplo, cuando Luis y yo trabajábamos juntos, yo estaba muy claro de que quería apoyar estas dos cosas en responsabilidad social, ¿verdad? Pero yo me fui, yo no sé si la persona lo va a seguir y puede que esa persona lo siga, pero la persona que sigue, Claro. ¿verdad? Puede dejarlo. Entonces establecer esos proyectos a largo plazo creo que cuesta un poco más, Sí. pero creo que el acompañamiento también con esas ONGs, con esas organizaciones que ya traen un proceso, puede ser una opción más viable. Podría ser. Quizá, y hablemos un poquito para tal vez irlo aterrizando. Nos hablaban la vez pasada que les interesan muchísimo las herramientas, entonces nos propusimos dar las herramientas en cada episodio que grabáramos. ¿Cuáles dirías vos, Carlos, que son dos cosas? Uno, quizá para nosotros o en casa quienes nos escuchen, ¿cuál es un buen sitio o buenos sitios que yo debería visitar para educarme, para ir entendiendo un poco mejor, para instruirme? Y quizá lo segundo, tener recomendaciones de proyectos o ONGs a los que si estuviesen interesados a la hora de ver esto o en organizaciones como en las que nosotros trabajamos, pudiéramos ir a tener ese drive y proponerlo. Eso es una buena pregunta. Yo he trabajado más a nivel global, entonces quizás así como cosas aquí a nivel nacional me va a costar un toque más. Pero sí conozco algunas ONGs, uno se llama Green Wolf, ¿verdad? Que ellos hacen mucho de esto, visitas a las playas y cosas así, Green Wolf. Y la otra se llama Rewild, también, esa es otra a la que pueden estar visitando. Hay una que se llama Ríos Urbanos, también. Y ellos trabajan mucho en restauración de ecosistemas riparios, que es básicamente los ríos. Entonces yo creo que por ahí hay tres posibilidades interesantes que ellos pueden visitar ahí en las páginas y ver qué programas tienen. ¿Dónde educarse? Vean, yo creo que pueden haber cursos, ¿verdad? Así, incluso en Coursera o cosas así. Nosotros en Naciones Unidas tenemos Learning for Nature, así se llama la página. Ahí hay un montón de cursos gratuitos que la gente puede meterse y llevar, ¿verdad? Y cursos con muy buen contenido técnico donde traemos a gente, no sé, del Banco Mundial o de empresas que trabajan específico en ese tema, ¿verdad? Para aprender. Pero si yo les puedo decir dónde aprender más, es vayan a meterse a la naturaleza. Vayan a meterse a los parques nacionales que tenemos de sobra, vayan a sentir esa convivencia, ¿verdad? Con la naturaleza, vayan a vivir lo que es estar en silencio, lo que es escuchar donde el viento pasa por las hojas, qué les hace sentir eso, qué les hace sentir ese momento de calma absoluta, ¿verdad? De salirse completamente del corre y estar ahí en ese momento, meterse en un río bien frío ahí en la montaña, tener esa experiencia, tengan esa experiencia, eso lo cambia a uno completamente y uno dice, esto es importante, porque uno dice, bueno, hasta nos ponen los pelos, uno dice, de aquí vengo yo, ¿verdad? Esto es lo que yo soy a final de cuentas, si yo no tengo esto, no puedo ser, no puedo vivir. Ya fue. Sí, exacto, no hay manera de que nosotros terminemos de hacer esa división entre naturaleza y nosotros, porque si lo hacemos como lo hemos seguido haciendo, los vamos a extinguir, es que esa es la realidad, ¿verdad? Entonces, esa convivencia es yo creo que lo que nos va a cambiar mucho más, porque es algo vivencial, más allá de algo teórico y cosas así que son importantes, es importante servir, pero yo creo que ir ahí, hablar con los guardaparques y toda la carajada, eso hace la diferencia también. Cool. Creo también cosas que he visto y que he escuchado varias empresas ahora que cambié de empresa y pude ver páginas web y demás. Hay muchas empresas que incluyen prácticas verdes dentro de su Rewards and Recognition, ¿verdad? Entonces, si cierta persona, no sé, se toma una foto yendo a dejar
su reciclaje al centro de acopio gana puntos, ¿verdad? Entonces está incluido dentro de la estrategia de Reward and Recognition Gracias por la idea. de la empresa. También he visto, creo que lo he visto de primera mano también, que si van a decorar para actividades, porque es súper común decorar para Halloween, todo esto y demás, hay puntos extra por materiales reciclados. Y como vos decías, ¿verdad? Yo creo que son las pequeñas cosas, ¿verdad? Que podemos ir modificando poco a poco esa conciencia de... un saludo a mi esposa, que siempre la saludamos en este podcast. Ya me cobra. Por ejemplo, ya hasta ahorita estaba haciendo conciencia de esto. Ya nosotros no compramos tanto de que si vamos en el carro y vamos a ir a hacer un mandado, nos dio sed, paramos y compramos un refresco y listo, ¿verdad? Sino que ahora salimos con la botella de agua. Empezó como un tema más económico, pero creo que concientizando también uno se da cuenta, ¿verdad? Claro. No solo el gas, y es amarrar ese tema de lo económico con lo ecológico, ¿verdad? Es un debate que vos y yo hemos tenido un montón de veces, pero creo que va por ahí, ¿verdad? Esas pequeñas cosas prácticas, si saben de alguno más, háganoslo saber también, porque es importante. Buenísimo, buenísimo. Ok, bueno, creo que eso sería por ahora. Muchísimas gracias por hablar de este tema con nosotros. Tenemos un tema un poquito más divertido ahora, también con Carlos, que nos va a acompañar. Pero muchas gracias por estar ahí con nosotros. Porfa, comenten qué detalles tienen, qué otras cosas quieren escuchar. Y ahí vamos a estar trayendo a Carlos también para hablar más de temas de ambiente, de conservación, política pública. Y por ahí. Reciclen. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias.